Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien con su gran misericordia y bondad nos concede una vez más reunirnos caminando con Job. Hemos estado revisando este libro muy particular que nos habla con mucha profundidad acerca de lo que es simplemente el caminar en este mundo de aflicción. Y así como pasamos aflicciones, también pasamos con gran gozo también nuestro peregrinaje y siendo extranjeros y peregrinos en esta tierra, sabiendo que vamos a la ciudadanía celestial. Y gracias al Señor, en su gran misericordia y bondad, ya mamá está con nosotros. Ustedes en algunos momentos he tocado el punto y les agradezco mucho sus oraciones. Gracias a Dios está comiendo, está recuperándose paulatinamente y obviamente les encargo que sigamos orando hasta que ella misma esté por un lado mío dando testimonio de su caminar con Job, tal vez en la vivencia que tuvo. Pero vayamos a la santa palabra del Señor. Estamos en el capítulo 5, de Job, y leo a partir del versículo 8. Job, capítulo 5, versículo 8, dice así la santa palabra de Dios. Pero yo buscaría a Dios, y delante de Dios presentaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, para poner en alto a los humildes y a los que lloran, levantarlos a un lugar seguro. Él frustra las tramas de los astutos, para que sus manos no tengan éxito. Él prende a los sabios en su propia astucia, y el consejo de los sagaces pronto se frustra. De día tropiezan con las tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Pero Él salva al pobre de la espada de sus bocas y de la mano del poderoso. El desamparado, pues, tiene esperanza, y la injusticia tiene que cerrar su boca. Amén. Amado Padre, Rey eterno, solo tú eres santo, y por ser santo solo tú eres juez. Y como juez eres un juez justo, y no tienes por inocente al culpable. Te agradecemos, Señor, que has declarado y decretado nuestra inocencia, enviando a tu Hijo en nuestro lugar a recibir el nuestro castigo, para que tuviéramos paz contigo por medio de Él. El que no cometió pecado por nosotros fue puesto en esa cruz con nuestros pecados, para que nosotros recibamos la perfecta justicia de Dios en Él. Padre, gracias por esta justificación por medio de la fe. Gracias porque tú nos salvaste. No hicimos nada más que entregarte nuestros pecados. En arrepentimiento y fe nos volviste a ti. Abriste los ojos de nuestro entendimiento y nos mostraste la luz, Señor, de Cristo. Y te damos gracias porque podemos reunirnos a caminar junto a Job, escuchar lo que tu Santo Espíritu está diciéndole a la iglesia. Y te doy gracias por mis hermanos y hermanas que nos reunimos, Señor, ante tu majestad, ante tu sabiduría, para ser discípulos, porque tú eres el Maestro. Gracias, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu que nos has dado para conocer toda verdad y vivir en ella. Gracias, te bendecimos y te pedimos bendigas aún a nuestras generaciones y las salves como lo hiciste con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Amados, estamos leyendo a partir del versículo 8, pero por el contexto, como el versículo 8 de Job, Elifaz, hablando con su amigo Job, le dice: pero yo buscaría a Dios. En el versículo anterior dice: el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. El hombre nace para la aflicción. Ya vimos y revisamos esto también a la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que también prometió que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Y obviamente nosotros vivimos en su victoria una vez que nos ha sido concedida la luz de la revelación del Evangelio de Cristo. Ahora dice Elifaz a Job: yo buscaría a Dios y delante de Dios presentaría mi causa. Entonces, por un lado, está diciendo lo que todo creyente verdadero debemos hacer. Debemos buscar a Dios y presentar: estoy en esta situación. Ahora, esto es muy diferente, estoy en esta situación, que decirle: maldito sea el vientre de mi madre, maldito sea el día en que nací, maldito sea esto, yo debí haber muerto. O sea, eso es una queja. Podemos presentar nuestra causa delante de Dios porque obviamente Él es el único que puede juzgar con justo juicio. ¿Sí? Y gracias a Dios que ya nos mostró que el más grande y el más terrible juicio que cualquiera de nosotros podríamos tener es Cristo Jesús en la cruz, tomando nuestro lugar, nuestros pecados, para entregarnos su perfecta justicia y santidad imputada a nuestra cuenta, porque a cuenta de Él fueron puestos nuestros pecados sin que Él haya cometido uno solo. Entonces, buscar a Dios, ciertamente presentar nuestra causa también, pero también en este pasaje podemos ver cómo Elifaz le está dando a Job a entender o insinuando que él no ha buscado a Dios y que no ha presentado delante de Dios su causa. Y eso es poner más culpa en alguien que ya está sufriendo. Y por supuesto no es la mejor clase de consejería que se podría dar a un hermano en la fe. Versículo 9. Sigue hablándole Elifaz a Job acerca de Dios. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Hace cosas grandes e inescrutables, cosas que no entendemos. Y hace maravillas, obviamente no hay forma de poder contarlas. Versículo 10 da el ejemplo de los abundantes riquezas de la gracia de Dios. Él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, para poner en alto a los humildes y a los que lloran, levantarlos a un lugar seguro. Obviamente, ¿cuánta gente en estos tiempos, nada menos en nuestra zona, está clamando a Dios por agua, por sus terrenos, porque sus animalitos están muriendo, porque los pastizales no están creciendo, porque no hay una producción en la agricultura como se esperaba para estos tiempos? Y el Señor es misericordioso y escucha la oración y escucha el clamor de alguien que se humilla con un corazón contrito, que sabe que no merece nada, pero que lo tiene todo en Cristo Jesús, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y dice el Señor, dice Elifaz a Job, que Dios es el único que pone en alto, pero lo pone a los humildes y a los que lloran los levanta. Ahora dicen los siguientes versículos del 12 al 14 el lado opuesto. Dios, Él frustra las tramas de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Frustra sus planes de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Él prende a los sabios en su propia astucia y el consejo de los sagaces pronto se frustra.
¿Qué pasa con esa gente que se cree mucho, que lo sabe todo? ¿Qué pasa con aquella gente que no toma en cuenta a Dios? Dice aquí en el verso 14, de día tropiezan con las tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Se fijan claramente, la persona que más cree estar seguro es cuando más fácil habrá de caer y anda a tientas aún en plena luz del día. Dice versículo 15, pero Dios, Él salva al pobre de la espada, de sus bocas y de la mano del poderoso. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad. Y salva, sí, salva de la espada, salva de lo de estas bocas. ¿Cuántas veces nuestra boca nos mete en problemas? Santiago 3 nos dice obviamente que es lo peor que podemos tener en nuestro cuerpo, ese miembro pequeñito, nuestra lengua, que nos mete en tantos problemas. Sí, pero obviamente nuestro Señor Jesús enseñó también que de la abundancia del corazón habla la boca, y obviamente por eso la lengua habla tantas tonterías, ¿sí? Y dice aquí que Dios es capaz de salvar al pobre. ¿De qué? De la espada, de sus bocas y de la mano del poderoso, que obviamente busca oprimirlo. Dice versículo 16, el desamparado pues tiene esperanza, y la injusticia tiene que cerrar su boca. Ahora, este versículo es clave, este pasaje es clave. Nos está diciendo, el desamparado pues tiene esperanza. ¿Quién es desamparado? Solamente aquel que lo reconoce. Cuando tú y yo llegamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, es porque nos encontramos totalmente desnudos, examinando nuestra conciencia por el Espíritu de Cristo, que es la luz que atravesó e iluminó nuestros corazones y nos hizo ver que somos pecadores, sujetos a la ira justa de un Dios santo, pero que sin embargo recibimos perdón de nuestros pecados y promesa de una resurrección a una nueva vida. No solamente una vez que venga el Señor, sino aún aquí en la tierra, a una nueva vida aquí en la tierra, la vida en el Espíritu, la vida en Cristo, la vida en la familia, en la fe, la vida donde cada uno de nosotros somos siervos y no somos dueños de nada. Todo es del Señor y para gloria de Dios vivimos, para gloria de Dios pensamos y meditamos, y por eso llevamos cautivos en la gracia de Dios todo pensamiento en obediencia a Cristo, para no hablar sin antes filtrar por el Espíritu de la gracia que nos ha sido concedido y el poder de la palabra que ha estado siendo escrita en nuestro corazón de carne, porque el Señor arrancó nuestro corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Mis amados, esta es la verdad del Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos, no para condenarnos. Ciertamente vendrá para condenación de todos los impíos, y en tanto que llegue, nosotros debemos seguir proclamando la verdad. Y esta es la gran verdad. El desamparado tiene esperanza. Primeramente, uno tiene que verse desamparado, descubierto, desnudo, sin posibilidades. No estar consciente que no podemos con nuestras circunstancias que nos están agobiando, con aquellas cosas que nos han quitado el sueño, y declararlo delante del Señor. Estoy desamparado, no puedo. Dios acepta un corazón contrito y humillado, y ese es el corazón que acepta, recibe y fortalece, y al cual responde, porque así lo dice. El desamparado pues tiene esperanza, porque la esperanza la ponemos en Él, no la ponemos en nada en este mundo, y menos en nosotros mismos. Y la injusticia tiene que cerrar su boca. La injusticia tiene que cerrar su boca. En el punto donde nosotros mismos nos declaramos pecadores, donde nos declaramos malos, donde nos declaramos realmente sin derecho alguno, es entonces cuando nos es visto el Señor que tenemos la justicia de Cristo,
el perdón de nuestros pecados, la certeza de resurrección de los muertos y una firmeza en nuestra fe, porque estamos clamando a Dios por los méritos de Cristo que nos han sido concedidos solo por gracia, solo por fe, solo de acuerdo a la palabra de Dios, solo por medio de Jesucristo y solo para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, que no comportarnos como si fuéramos justos. No, necesitamos vernos desamparados y necesitados, porque desamparados, necesitados, somos los que podemos acceder a las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros, solo en Cristo Jesús. Gracias a Dios, repito, por su palabra. Ciertamente Elifaz estaba hablando palabras en el Espíritu, pero la forma que estaba hablando, tal vez lo que estaba haciendo era sentir más culpable a Job, porque Job realmente consideraba que lo había hecho todo bien y que era injusto todo lo que había sufrido. Entonces, cierto, estas verdades, así como golpearon a Job, a nosotros nos pueden levantar, nos pueden edificar y pueden ser plantadas en nuestro corazón para que podamos seguir teniendo plena confianza, esperanza y paciencia en los tiempos de prueba, porque el Señor es nuestro Dios, Él es nuestro dueño, Él es nuestra autoridad, Él es nuestro Salvador y a Él pertenecemos tú y yo, su pueblo. Le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por estos tiempos que nos concede escuchar juntos la palabra del Señor, y que Dios les bendiga abundantemente a ustedes y a su descendencia, y que el Señor siga usando a nosotros, su pueblo, para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu que nos ha concedido. En Cristo Jesús, muy buenas noches a todos ustedes, un abrazo en la familia en la fe, y si Dios nos concede un día más de vida, mañana caminamos con Job. Gracias, buenas noches.